Buenas noches, soy Eric Rafael Ambrís García, alumno del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de sexto semestre, y hoy vengo haciendo este video para explicarles de qué trata la unidad 1 de la materia de simulación. Sigamos. Bueno, aquí comenzamos con el tema 1.1, que es definición de simulación. Aquí la simulación se puede definir tiene dos definiciones. La definición según Thomas H. Naylor según dice, es una técnica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas lógicas, los cuales son necesarios para descubrir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. Y la segunda definición es según Robert E. Shannon, que es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o procesos y conducir experimentos con este método con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar un sistema. El siguiente tema es el 1.2, etapas para realizar un estudio de simulación. Las etapas son definición del problema. Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del mismo. La formulación del modelo. Una vez que están definidas con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es construir el modelo con el cual se desarrollarán los resultados deseados. Colección de datos. Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o dificultad de conseguir otros pueda influenciar en el desarrollo del modelo. Implementación de datos. Con el método definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje como Fortran, Basic, Algol, etc., o se utilizará algún paquete como GPSS, Simula, etc., para procesarlo en la computadora. Validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo. Experimentación. Consiste en generar los datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. Interpretación. En la interpretación se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión. Documentación. Hay dos tipos de documentación. La primera es el tipo técnico, que es la documentación que el departamento de procesamiento de datos debe tener del modelo, y la segunda es el manual de usuario, con el que se facilita la interacción del uso del desarrollo. 1.3 factores a considerar el desarrollo del modelo de simulación. Aquí dice que la generación de variables aleatorias no uniformes. Si el modelo es estocástico, la simulación debe generar variables aleatorias no uniformes en distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas. 1.3.2 Los lenguajes de programación. En las primeras etapas de un estudio de simulación se refiere a la definición del sistema a ser modelado, a la descripción del sistema en términos de relaciones lógicas de sus variables y diagramas de flujos. Aquí es más o menos, se entiende que es la parte en la que tú decides en qué quieres realizar el lenguaje. Como se explicó en algunas etapas, se utiliza Basic, Algol o paquetes como GPSS o Simula. 1.3.2 Condiciones iniciales. La mayoría de los modelos de simulación estocásticas se corren con la idea de estudiar el sistema en una situación de estado estable. Sin embargo, la mayoría de estos modelos presentan en su etapa inicial estados trascendentes, los cuales no son típicos del estado. 1.3, 1.4 Tamaño de la muestra. Es uno de los factores principales a considerar en el estudio de simulación. La selección del tamaño de muestra apropiado, que asegura un nivel deseado de precisión y a la vez minimiza el costo de operación del método. 1.3.5 Diseño de experimentos. Es un tópico cuya relevancia en experimentos de simulación ha sido reconocida, pero raramente aplicado. Puede ser de varios tipos dependiendo de los propósitos específicos que se hayan planteado. 1.4 Ventajas y desventajas en el uso de simulación. A través de un estudio de simulación se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema al hacer operaciones de modo del sistema y observando los efectos de estas interacciones en el comportamiento del sistema. Una observación detallada del sistema que se está simulando puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y por consiguiente sugerir estrategias que mejoren la operación de la eficiencia del sistema. 1.5 Ejemplos de uso de simulación.
Está la simulación de un sistema de colas. Con la técnica de simulación es posible estudiar y analizar un sistema de colas cuya representación matemática serían demasiado complicadas de analizar. Un ejemplo de esto sería aquello donde es posible llegar al sistema en grupo, las ideas de la cola del sistema, el rehusar entrar al sistema cuando la cola es excesivamente grande, etcétera. Y otro ejemplo también está la simulación de un sistema de inventarios. A través de simulación se puede realizar más fácilmente el sistema de inventarios donde todos sus parámetros, tiempo de entrega, demanda, costo de inventario, etcétera, son estocásticos. Estos son unos ejemplos, es uno de muchos ejemplos que tiene la simulación. Y hasta aquí sería todo por el momento. Gracias por la atención dada. Buenas noches, soy Rafael Agnes García, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y hoy les vengo a explicar un ejercicio de la unidad 2 de la materia de simulación, que es de un tema. El tema es congruencial mixto. Aquí, como pueden ver en la pantalla, se muestra la imagen de un ejercicio ya resuelto, pero se lo voy a intentar explicar para que entiendan cómo fue que llegó al resultado del ejercicio. Aquí se explica la fórmula, que es xn más 1, que es igual a por xn más c, todo eso por el módulo, ¿sí? Donde xn, o en este caso x0, que vendría siendo la semilla, es un número de x0 es mayor a 0, ¿sí? La a es el multiplicador, que tan como la semilla tiene, a es mayor a 0, tiene que ser mayor a 0. La constante, la c es la constante aditiva, que como en los anteriores casos tiene que ser mayor a 0. M, que es el módulo, tiene que ser mayor a la semilla, mayor al multiplicador y mayor a la constante, ¿sí? Por ejemplo, a continuación les voy a mostrar el ejemplo que les había mencionado, donde la semilla es 4, el multiplicador es 5, la constante aditiva es 7 y el módulo es 8, ¿sí? Ahora prosigamos con el ejercicio. Como pueden ver, ya está resuelto el ejercicio, ¿sí? X va a crear una tabla con los siguientes títulos o nombres en las columnas, que es n, la semilla, la operación y xn más 1 y los números uniformes, ¿sí? Aquí, como se puede ver, se va a empezar desde 0, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí el chiste de este ejercicio es hacer las operaciones hasta que se repita un número, no importa qué número, hasta que se repita. No se puede repetir el 4, que es la semilla original, un 3, 6, así sucesivamente, ¿sí? Aquí ya procedimos a hacer las operaciones, colocamos los datos, se va a empezar de 0. La semilla, como es 4, pero si x0 es igual a 4, x0 igual a 4, se va a poner aquí x0. Aquí es donde se va a poner la operación, ¿sí? Que es a por x0 más c, ¿sí? Que en este caso sería 5 por 4 es igual a 20, más c, que es 7, entre el módulo, ¿sí? Que es 8, entre el módulo, ¿sí? Y aquí se saca, para x en menos de 1, como lo están viendo en fracciones, lo que se hace es se sacan
lo que le falta para... Se va a hacer una operación de la multiplicación más cercana al número a este, por ejemplo es 27 sobre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 se hace, pasa, es 24, 27 o se acerca a 27? O pues es 24, es por cuando se multiplica 8 por 3. Aquí se va a sacar, se hace 24 octavos más 3 octavos, ¿sí? Aquí es donde se está, hace una suma. Y lo que sobre de esto es lo que se va a poner en xn más 1, que es 3 octavos. Ya después, los números uniformes es lo división entre el número este de aquí, el 27 sobre 8, que es 3.375, que es este. Y así le vamos a estar continuando. Sí, como pueden ver aquí, ya nos pasamos al siguiente renglón, que es ya la n es 1, la semilla ya no es 4, ¿sí? Ahora es 3. ¿Por qué es 3? Porque se va a ganar el número entero de los números uniformes. Aquí es 3 por este 3. Se agarró el punto del 3.375. Así sucesivamente va a ser con todos, ¿sí? Aquí, lo único aquí que va a venir cambiando es la semilla, dependiendo del número uniforme, ¿sí? De este. Y el xn más 1 es lo único que va a estar cambiando, ¿sí? Los datos de la A, ¿sí? Y de la C y el módulo son lo mismo. Aquí también se va a andar cambiando la semilla en la operación en esta parte, ¿sí? Dependiendo de la semilla que sea, es la que se va a poner, se va a multiplicar por 5. Por ejemplo, aquí que es 22 octavos, se supone que eso sale de 5 por 3 más 7, son 22 sobre 8, ¿sí? Y es lo mismo, se va a aplicar la misma operación que utilizamos acá arriba para sacar este 24 sobre 8 más 3 octavos. En este caso, como es 22, el número cercano a más cercano a 22 es 16, ¿sí? Y nos faltan 6 para llegar al 26, que son estos 6 octavos, que son los que se van a sacar. Y ya así sucesivamente, luego nos pasamos a la siguiente. El número uniforme es 2.75 ¿sí? Nos pasamos a la siguiente, nos queda con el 6, ¿sí? ¿Por qué el 6? Porque se va a agarrar este de aquí, este número, ¿sí? Así es con todos. Sí, reconozco mi error, me equivoqué, no es de los números uniformes, es del número de aquí de arriba, de arriba del 8 en esta sección, 6, y así sucesivamente con todos hasta que un número se repita, ¿sí? Como pueden ver, así están todos, se repite hasta el octavo periodo, se repite con 4, ¿sí? Ya después de que se repita, ya no va a proseguir con con las operaciones, porque se va a seguir repitiendo, va a seguir siendo los mismos datos, los mismos números, y se va a estar repitiendo una y otra vez, así que cuando se repita, ahí es la razón por la cual ya lo dejamos donde se repite. Por ejemplo, aquí dice periodo de 8, es la cantidad de aquí, de donde empezó hasta donde terminó, es un periodo de 8, ¿sí? Por el momento, este ya sería todo la explicación, espero que me hayan entendido, gracias por su atención. Buenas noches, hoy les voy a explicar lo que es la unidad 4 de ¿cómo se llama? De la materia de simulación del instituto, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Yo soy Eric Rafael Ámez García, alumno del sexto semestre, y vamos a empezar. Como pueden ver, les voy a explicar lo que es la prueba del póker. Aquí los datos que nos dan es la columna 1, N mayúscula, que es la columna 1, y el grado de libertad, que es este que parece como un tipo alfa, de 99%.
Y se preguntarán de dónde saca la columna uno. Bueno, aquí yo tengo un libro que se llama Simulación, un enfoque práctico, ¿sí? En ese libro, hasta el final, en lo que es la página 154, en el apéndice A, vienen unos números aleatorios uniformes, ¿sí? De esos números es donde vamos a sacamos la mayoría de los números pseudo aleatorios que utilizamos en los ejercicios, ¿sí? Y hoy aquí vamos a utilizar la columna 1, que es esta. Todo lo que se muestra aquí, toda esta es la unidad, la columna 1. Bueno, aquí lo que se va a empezar haciendo la tablita, que es esto de todos diferentes, y esos son los tipos de jugadas del póker. Todos diferentes: un par, dos pares, tercia, full, poker y quintilla, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Como aquí está marcado con números del 1 al 5, son la forma en que sabemos cómo tendremos cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí en todos diferentes, son del 1 al 5, todos a puros números diferentes, ¿sí? En un par que al menos dos números sean idénticos, dos pares, ¿sí? Que haya dos números iguales, ¿sí? O sea, dos pares. Una tercia son tres números iguales. No, corrección. Dos pares es que haya al menos dos pares, por ejemplo, uno y uno y dos, dos. ¿Sí? Una tercia es que haya tres números iguales. Un full son los cuatro números iguales y uno diferente. Y el póker es cuando son full. No, la quintilla es cuando son cinco unos. El póker es cuando es cuatro iguales. La tercia es cuando son tres iguales. Dos pares son dos iguales y dos iguales. Y así es como lo vamos a estar dividiendo. Por ejemplo, aquí en la lista de los números de la columna 1 nos vamos a estar fijando cómo están constituidos. Por ejemplo, aquí el 03991 hay un par, por eso se marca como 1P, ¿sí? Y así sucesivamente se va a marcar con todos. En el segundo son tercia, todos diferentes, tercia, dos pares, un par, dos pares, así sucesivamente. Ya una vez teniendo todos marcados de como que clasificados por pares y esos, ya se van a contar, ¿sí? Que es lo que se muestra aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos 9 de donde todos son diferentes, ¿sí? 21 que son pares, dos pares hay 6 y tercia hay 4. Ya de full, poker y quintilla no hay, por eso se pone como 0, ¿sí? Esto aquí ya es un valor fijo en la frecuencia esperada, que es un valor fijo de 30.24, 50.40, 10.8 y 7.20, punto 90, punto 45 y punto 10. ¿Sí? Aquí estamos viendo que se están juntando porque se supone que si el número de la frecuencia esperada es menor a 5, se va a juntar con el mayor, se van a juntar con el de la frecuencia mayor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se está juntando hasta abajo del 7.20, o sea, el punto 90, punto 45 y punto 100 se van a sumar, que nos dan un 1.45, y ese 1.45 se va a sumar con el 7.20, como se muestra aquí, que esto ya es el 8. Eso es un total de 8.65, ¿sí? Ya continuando, una vez que tengamos ya la frecuencia esperada, ¿sí? Mejor ahora se va a sacar lo que es x0 al cuadrado, que es la sumatoria de la frecuencia esperada por la frecuencia aleatoria, ¿sí? Al cuadrado sobre la frecuencia esperada. De cada uno, sumatoria, o sea, se va a sacar de cada uno. Por ejemplo, este es el de 7, es 7 por el FOI menos 30.24 al cuadrado, ¿sí? Sobre 30.24, que es la frecuencia que se va a sacar, más los 23
menos 50.40 al cuadrado sobre 50. Y así sucesivamente se va a sacar la operación hasta que nos da, aquí está el resultado de la primera, del 7 menos 30.24, que es 17.83 más 14.8960 más 2.1333 más 2.494 se va a hacer la sumatoria, que son 36.40 ¿sí? Y aquí, sacando eso, se va a sacar con el grado de libertad de esta parte de aquí, que es si x0 al cuadrado es menor a x grado de libertad, coma n. La n minúscula es el número de frecuencia aleatoria que se sacó, sí, que son nada más 4, 9, dos pares, dos diferentes, un par, dos par y la tercia, sí, y por eso se ponen 4 como n, sí, aquí el grado de libertad es 99, sí. Este punto 30 salió del mismo del libro, de la sección de apéndices, en la parte, en el apéndice no, no es cierto, me estoy equivocando, no, sí, es de la distribución normal, ya se, no me equivoqué, es del apéndice C, sí. Ahí hay una tablita que nos marca números con puntos decimales, donde arriba, sí, nos marca 0.935. Si lo que aquí vamos a checar es el punto 99, que en este caso es el punto 990, sí, coma 4, son como coordenadas, y lo único que vamos a buscar es el punto 94 en la cuarta posición, que nos muestra aquí que es punto 30, sí, por eso se pone el punto 30 aquí. Y este 37.35 es la sumatoria de acá, ¿sí? Ya como 37 no es menor a punto 30, no se cumple la hipótesis de que los números pseudoalatorios provengan de una distribución normal y aleatoria, ¿sí? Por eso no se cumple. O sea, si esto no es menor a esto, no se va a cumplir. Hasta ahorita esto sería todo de momento. Espero que les haya servido. Gracias por su atención y hasta la próxima. Buenas noches. Hoy les vengo a explicar lo que es el tema de la distribución de Poisson de la materia de simulación. Eh, Aquí, como pueden ver, esta es la distribución de Poisson como se muestran las dos imágenes. Las pongo así porque como la foto la tomé horizontal y la ocupé dos hojas para hacer el ejercicio, por eso se ve así. Sí. Aquí los datos que nos pide que nos dan es el lambda igual a 6, que en un momento se los voy a explicar para qué el lambda, y la columna 2. Esta columna 2 es como decir que hace poquito, de que es donde vamos del libro de simulación, que es del apéndice A, de la página 154 del libro. Dijimos que era la columna 2, ¿verdad? Sí, columna 2 es esta, la de punto 10, 461, ¿sí? Aquí lo que se va a hacer es, aquí, aquí como yo lo tuve que pegar en el cuaderno, le saqué copia y lo pegué aquí, se lo muestra la columna, para no estar cambiando de ventana, más práctico. Lo que se va a hacer es una tablita que es con x, aquí el f de x es igual a epsilon a la menos lambda por lambda a la x sobre factorial de x, ¿sí? Aquí es donde se va a sustituir el lambda, este x, ¿sí? Y luego el f de x es el numeratorio, el f de x es lo que nos salga de la operación esta, y la frecuencia esperada aquí está, ¿sí? Aquí lo que se va a hacer, ¿sí? Es, aquí está la frecuencia esperada, es
es la suma de esto sucesivamente, cada frecuencia esperada. Como aquí es la primera y no hay una anterior, no se suma, se va a poner igual. Aquí en la sección de rango, déjame se lo aumento tantito. En rango es el rango de los números para los números aleatorios de la columna 2, ¿sí? En qué posición, en qué rango se va a encontrar cada número, ¿sí? Por ejemplo, el primer rango es de 0, que sea menor o igual a 0, o a menor o igual a 0.00244, ¿sí? Que se puede ver que no hay ninguno ubicado de la columna 1, ¿sí? No hay una frecuencia ahí que se pueda calcular porque no hay ninguno, ¿sí? Continuando con lo demás, aquí se va, ya pasando eso, se va a poner, va a seguir se va a aumentar un 1 la x, o sea, va a ser el 1, que va a ser epsilon a la menos 6, el lambda siempre va a ser 6, eso nunca se va a cambiar, por 6 a la 1, ¿por qué a la 1? Porque es lambda a la x, ¿sí? Como ahora x vale 1, ¿sí? Se va a hacer el resultado, se va a sustituir el 1 aquí, así en todos, al menos más bien sobre x factorial de 1, ¿sí? Que aquí está, ya realizando la operación nos sale que es 0.0 sí, 1487, ¿sí? En f de x, y en la frecuencia esperada, y ahora sí, ya lo que te salga aquí se va a sumar con la frecuencia esperada anterior, por eso nos muestra que déjame se lo muestro, sí. Por eso aquí se muestra un 0.01734, porque se está sumando el 0.00247 más 0.01487 y nos marca esto, 0.01734, que es lo que nos muestra aquí. ¿Sí? Así se va a hacer sucesivamente con todas las frecuencias esperadas. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es en la operación, en esta operación donde se muestra epsilon a la menos lambda por lambda a la x. Lo único que se va a sustituir aquí son los valores de x, ¿sí? Así sucesivamente con todos. ¿Ve? Como pueden ver, ¿sí? Ya una vez terminado eso, se van a acomodar los rangos, ¿sí? Aquí los rangos, siempre cuando se empiecen en la parte 1, en la x, cuando x vale 1, se va a utilizar el último rango anterior, que es el 0.00247, y el rango de ese lugar, ¿sí? Así sucesivamente con todos. Ya una vez ubicándolo, teniendo el rango, podemos ya ubicar los números de la columna 1. Por ejemplo, aquí nos muestra que su ubicación de la columna 2 es el número 14. Vamos aquí al 14, que es 0.0514, ¿sí? Y que cae dentro del rango, ¿sí? De la ubicación dentro del rango, ¿sí? Y aquí cuando se va, así sucesivamente con todos, se van a andar ubicando todos. Y aquí en F12 es la frecuencia, o sea, cuántos números ubicados hay en ese rango. Por ejemplo, aquí es 1, ¿sí? Así se va a hacer con todos. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2, el primero, el 19, el 22 y el 38, ¿sí? Podemos ver que están en el rango de la sección 4, que en este caso no sé si, sí, así sucesivamente con todos, ¿sí? Ya una vez teniendo ya todos los datos, ¿sí? Todo lo que es la frecuencia, se va a sacar un total, y esa total nos tiene que dar los 40 números de la columna, ¿sí? Si nos da los 40 es que la distribución es correcta, ¿sí? Por el momento es todo. Le agradezco
su atención y espero que les haya servido mucho la explicación. Gracias. Bueno, hoy les vengo a explicar lo que es el tema de una aplicación de simulación manual de un juego de volados, de la materia de simulación de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. ¿Sí? Aquí los datos que nos muestran aquí lo que más que nada hay que ver es si es factible que alguien siga jugando o no, si va a ganar o va a perder, es lo que se va a hacer con esta aplicación de simulación. ¿Sí? Aquí los datos que nos dan es la cantidad inicial con lo que empezamos a apostar nuestro dinero, que es 30, la apuesta que vale 10, apostamos de 10, y la meta a llegar es que sea igual o mayor a 60. Y quedamos en quiebra cuando que es menor a 60. ¿Sí? Aquí dice, para saber si ganamos o no, nos dan un valor, un límite, que si R, o sea, R por el número aleatorio, es mayor a 0.55, el usuario gana. Pero si el número aleatorio es menor a 0.5, como se muestra aquí, pierde. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde checamos los números aleatorios? Del mismo libro que les he mencionado hace rato, ¿sí? El libro de simulación, que del mismo apéndice, vamos a utilizar la columna 2, la 10461, 10461, ¿sí? Para poder empezar, primero se va a anotar lo que es el número de la corrida, ¿sí? Y la corrida no acaba hasta que se vea si ganó o perdió, ¿sí? Vamos a empezar la apuesta en la primera corrida. Aquí que antes de la apuesta es con lo que empezamos 30, ¿sí? Y la apostamos 10 y ya comprobamos, nos checamos el numeratorio. Si el numeratorio es mayor a 0.55, ganamos, y si es menor a 0.55 perdemos. Como es 0.10, no se ganó. Y aquí ya nos quitan 10 pesos de la apuesta. No se llegó a la meta, aún no sabemos. Ya volvemos a tirar, ya tenemos 20. Ojo, aquí la apuesta es si alguien pierde, si el usuario pierde, va a apostar el doble, pero no puedes apostar más de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 30 y perdemos, o nos van a quitar 10. Si volvemos a perder, ya no apostamos. Si volvamos a jugar después de haber perdido, ya no vamos a apostar 10, vamos a apostar 20, como se muestra aquí, ¿sí? Pero si ya en dado caso de que sigas, pierdas y al final te quedes con 10 y habías perdido en el tiro pasado, no puedes apostar más de la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tienes dinero para pagar esa apuesta, simplemente vas a apostar lo que tú tengas, ¿sí? Y así lo vamos a hacer con todos. Procedamos con la primera corrida. Aquí ya nos muestra que tenemos 20, vamos a apostar 20, como dije, si perdemos apostamos el doble. Checamos el numeratorio, 0.95 es mayor a 0.55, por ende nos ganamos 20, ¿sí? Ya tiene el siguiente tiro, bueno, empezamos con 40 y apostamos 10. Si habías perdido y habías apostado 20, y si ganas en esa de 20, en tu próxima apuesta se reinicia, o sea, prácticamente vas a volver a apostar 10, ¿sí? 10 de pesos de la cantidad que tenías. Y checamos, 0.73.
es mayor a 0.55, se gana otra vez. Por ende ya tiene 50. Siguiente tiro, empezamos con 50, apostamos 10, punto 52. No es mayor, es menor, por ende perdemos. ¿Sí? ¿Se gana? No. Nos quitan los 10. Y volvemos a apostar 40, apostamos 20, ¿sí? Checamos, punto 68 es mayor, por ende ganamos. Y contamos el dinero y tenemos 60. ¿Se llegó a la meta? Efectivamente se llegó a la meta, ¿sí? Y así sucesivamente se va a hacer con todos, como se muestra aquí, ¿sí? Ya al final, que ya tengamos todo, se nos va a mostrar, vamos a hacer la siguiente operación. Para el promedio de la victoria, ¿sí? Vamos a hacerlo, el promedio es el número de metas sobre el número de corridas. Por ejemplo, en este son el número de metas entre el número de corridas por 100 para sacar el porcentaje. Que esto es igual a el número de metas que son en la primera corrida se llegó a la meta, en la tercera corrida se llegó a la meta, cuarta meta ya llevamos 3, en la quinta se llegó ya 4, ¿sí? En la octava se llegó a la meta, por ende son 5 metas, ¿sí? Y son 8 corridas, por ende va a ser 5 sobre 8 por 100. Ese es un total el 5 sobre 8 nos da .625, y si lo quieren comprobar lo checamos en la calculadora, no hay problema, para que no desconfíen, que es 5 sobre 8, .625. Eso se lo vamos a multiplicar por 100, 62.5. El porcentaje de este juego de los volados es 62.5%, ¿sí? Y así es en sí con todo, ¿sí? Así se va a estar calculando. Simplemente ocupamos lo que es esto, con cuánto se gana y con cuánto se pierde, ¿sí? Ya con esos datos dados ya se puede mover uno libremente con todo, ¿cómo se llama? Con todo, sí, con todo el ejercicio. Pero en dado caso de que estés en la corrida, si estés así, como sabemos tenemos que utilizar los números aleatorios de la columna dada, pero en dado caso de que te acabes la columna que te tocó y aún continúes en la columna, podemos agarrar de la columna que sigue hasta que termines la corrida en la que estás, ¿sí? Puedes agarrar los números necesarios para terminar esa corrida. Por mi parte sería todo. Espero que les haya servido y hayan podido entender, ¿sí?, cómo se hace esto. Sí, les deseo una bonita noche y que descansen. Hasta la próxima. Bueno, buenas tardes, buenas noches más de hecho. Hoy les vengo a la última explicación de la unidad 7, que es de unos ejercicios de GPSS, ¿sí? Aquí les vengo de la materia de simulación del Instituto Tecnológico de Victoria, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Les vengo a explicar un problema, que es este, que dice, problema 1. A un taller llegan piezas cada 15 minutos a los que son procesadas por una máquina en 14 más o menos 4 minutos, ¿sí? Luego son inspeccionadas en 11 más o menos 3 minutos
y el 90% de las piezas son aceptadas y el 10% restante va a ser reprocesado por la máquina, ¿sí? Aquí las cuestiones son cuánto tiempo tarda en aceptar 50 piezas y cuál es el tiempo el tiempo medio de espera para ser atendido a la máquina. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro GPS Word, ¿sí? Y aquí lo que se va a hacer es nada más, se supone que se va a nuevo, ¿sí? Nuevo y se da el modelo, ¿sí? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí hecho, ¿sí? Ya lo hice. Donde aquí, como se expresa, aquí, ¿sí? Se va a empezar con un generate. Este generate son las piezas que quedan 15 piezas como se dice aquí. No, llegan piezas cada 15 minutos, que es el tiempo en el que llegan piezas, la llegada de piezas en 15 minutos. Bueno, aquí en estas van, se pone 14,4 porque es el tiempo en las que son procesadas por la máquina, ¿sí? Y en este son la desinfección de las piezas, que serán 11 minutos, más o menos 3 minutos. Y aquí este punto 90 es el 90% de las piezas que son aceptadas, ¿sí? Bueno, y así sería todo el código. Ese sería el código para este ejercicio, ¿sí? Aquí ya nada más le damos en comando para poder crear la simulación y comprobar que sí funciona el código. Vamos a crear simulación. Nos saldrá esta ventana donde nos dice que ya la simulación, el modelo comenzó y ya está listo, ¿sí? Le volvemos a dar a comando, le damos en Start. Aquí les sale esta ventanilla de con cuánto quieren empezar, pero como nosotros ya tenemos una cantidad fija por la pregunta de que en cuánto tiempo tarda en aceptar 50 piezas, en vez de 1 le vamos a poner 50, ¿sí? Y aquí está el reporte, y nos sale esa ventana que es el reporte, que es donde nos da las respuestas de todo. Como pueden ver, ahí están, ¿sí? La primera pregunta es cuánto tiempo tarda, ¿no?, en aceptar las 50 piezas. Aquí está, aquí donde dice end time, que son 787.380 minutos. Sí, se la vamos a poner aquí. 789.380 minutos, ¿sí? Y ahora hay que contestar cuál es el tiempo medio de la espera para ser aceptada por la máquina, ¿sí? Ese está aquí, es este, de average time o tiempo promedio, son 18.149, 18.400, no, 149 minutos, ¿sí? Y pues en sí ya sería todo para de la explicación. Sinceramente, como aquí se muestra, ¿sí? Ya el el modelo terminado, ¿sí? El código y la salida del simulador, ¿sí? Cuando empieza aquí el Start 50 quiere decir que vamos a empezar con las 50 piezas, como lo dice la pregunta. Aquí está el tiempo final y aquí está el tiempo promedio, ¿sí? Hasta aquí sería todo. Gracias por su atención a lo largo de este video, ¿sí? Espero que lo hayan entendido o captado al menos la idea principal de todos los ejercicios que hemos comentado hasta hoy, ¿sí? Hasta ahora más bien. Y por mi parte sería todo. Solo quisiera desearles una bonita noche y gracias por su atención.